¿Qué es el swap? Bueno, vamos a ver esto en esta mañana del día de hoy. El swap, o también conocido por algunos otros brokers como el rollover, es lo que te cobra el broker por tener una posición abierta durante más de un día. Normalmente no depende de las horas, sino de la hora en la que tengas la posición abierta. A la hora del cierre de la sesión de Estados Unidos, es decir, eso de las 5:30 de la tarde, la mayoría de los brokers, y esto varía de broker en broker y tendrás que ver las condiciones que aplica cada broker para esto, pero la mayoría de ellos a las 5:30 cargan una comisión, cargan una cantidad por cada lote abierto de dinero, que lo puedes ver ahí en la página de información de tu broker, y si no la encuentras, contacta por el chat de servicio a tu broker y ahí pregunta dónde están publicadas las políticas de swap o de rollover, y te dirigirán allá, tienen la obligación de hacerlo, y lo que hace es cobrarte una cantidad todos los días por los lotes que tengas abiertos. ¿De dónde viene esta cantidad? Vamos a pensar que tú tienes, por ejemplo, una operación de euro contra el dólar australiano, ¿no? Entonces, estas dos monedas están emitidas por dos países distintos, o por dos sistemas financieros distintos. Por un lado está el sistema financiero de lo que es la eurozona, y por el otro lado está el sistema financiero de Australia, o vamos, lo que dicta el Banco Central Europeo y lo que dicta el Banco de la Reserva de Australia. Cada uno de estos países tiene una tasa de referencia, es decir, una tasa para los tipos de interés distinta entre ellos, ¿no? Entonces, mientras que, por ejemplo, en este momento el euro está pagando una tasa mucho más baja, el dólar australiano está, o el Banco de la Reserva de Australia tiene una tasa de interés mucho más alta. Esto hace que cuando tú tienes dos posiciones de posibilidad de compra o de venta, el dinero que estás involucrando en estas posiciones actúe de maneras distintas. Si tienes una posición de compra, estás pidiendo prestados dólares australianos, los vendes, y después con ese dinero compras euros, y de esta manera tienes la posición compradora de euros con respecto a dólar australiano. Por el otro lado, si haces la operación contraria, si tú en el par euro-dólar australiano dices voy a vender, en realidad lo que estás haciendo es pedir prestado euros, los vendes y después con eso compras los dólares australianos. De tal manera que cuando hay un diferencial de las tasas de interés que tienen cada uno de estos emisores de moneda, pues afecta obviamente el dinero del broker y por lo tanto tu dinero en esta operación. En este momento el euro, por ejemplo, tiene una tasa de referencia del 0.15%, mientras que el Banco de la Reserva de Australia trae una tasa del 3%, si no me equivoco. Obviamente, si tú, por ejemplo, estás en la posición de compra, ¿no?, donde tú estás vendiendo dólares australianos y comprando con ese dinero euros, pues estás, el broker, a la hora de que tú vendes esos dólares australianos en el mercado, él está dejando de ganar ese 3% de interés y cambia a una postura donde solo estaría ganando el 0.15%. Entonces hay una merma ahí de potencial de ganancia o de renta que está teniendo el broker, y eso te lo pasa a ti, además de su riesgo, que ahorita vamos a hablar de eso. Para redondear esta idea, menos 3% más 0.15, la diferencia es 2.85%. Por el otro lado, si tú tomas la postura de venta, entonces lo que estás haciendo es vender los euros que pagaban poquito, que pagaban 0.15%, eso es lo que dejaría de ganar el broker, pero tomas una postura en dólares australianos que está ganando el 3%. El resultado es que de esta mezcla, tú estás, y el broker con esto, está generando una ganancia del 2.85%. Entonces, la diferencia es enorme, ¿no? Parece la misma cantidad, pero en la primera posición, en la de compra, el broker está perdiendo ese 2.85 y en la segunda estás ganando el 2.85. Obviamente, cuando tú estás entonces teniendo una postura de compra, tú estás pagando ese dinero que deja de ganar el broker, y cuando tú estás vendiendo, por lo general tú vas a estar cobrando esa cantidad, bueno, es una cantidad fija por lote, ya lo habíamos dicho, menos lo que es el riesgo del broker, es decir, la cantidad que él te está cobrando por esto. Cuando tú estás teniendo esto, el riesgo del broker
Me refiero yo a que cuando tú estás comprando este tipo de operaciones, cuando tú estás entrando en un tipo de este tipo de operaciones, tienes un apalancamiento, el broker te está apalancando, ¿no? Y no es lo mismo que te apalanque un 50-1 a que te apalanque un 500-1. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, cuando te está apalancando 50-1, cada movimiento que haga el precio de un PIB, de una fracción mínima de dinero la cotización del par, representa un deslizamiento mínimo dentro de tu cuenta. Cuando tú tienes un apalancamiento 10 veces mayor, bueno, pues el efecto es 10 veces mayor también en tu cuenta y por lo tanto, que un movimiento te pueda dejar a ti, por ejemplo, con un saldo perdedor es mucho mayor en el caso de un gran apalancamiento. Por eso, por ese riesgo que está corriendo contigo el broker, de que a lo mejor le acabas debiendo más dinero del que tenías en tu cuenta, él aumenta la cantidad de dinero que extrae de ti por este concepto. Ya sea, si te está cobrando, te va a cobrar un poquito más de lo que sería la diferencia de las tasas, y si te está pagando, te va a pagar un poquito menos para él quedarse con la parte correspondiente a su propio riesgo. Debes buscar en la página de internet de tu broker, y si no la encuentras, pregúntale al chat de asistencia o por la línea telefónica al soporte de tu broker cuánto es y dónde está publicada la tabla de swaps o rollovers que tiene tu broker, porque pues de eso depende el que sea de cierto tamaño el tamaño del cobro de swap que hacen. Por cierto, los días miércoles normalmente cobran al triple el swap, y esto es para compensar los fines de semana que no se carga esta cantidad. Entonces, dejar una operación abierta en los miércoles es un poquito más caro que dejar la operación abierta en cualquier otro día de la semana. A términos normales, a menos de que la operación te genere muy poca rentabilidad por la diferencia entre el precio de entrada y el precio de salida, el swap siempre es una cantidad mínima de dinero a comparación de lo que puedes estar ganando en una operación normal, a menos de que la operación dure muchísimo y al final de cuentas acabes más o menos con el mismo precio con el que habías estado comprando, vendiendo, saliendo del mercado, ¿no? Entonces, normalmente a los operadores de corto plazo el swap ni siquiera les afecta, ni siquiera les aparece ese cargo, porque si abres y cierras la operación antes de la hora de corte del broker de la sesión diaria, no se te carga ese swap, y si el cierre de la operación es en 1 o 2 días, que es normalmente lo que en la gran mayoría de operaciones en divisas, la mayoría de los operadores del Forex minorista tardan en cerrar una postura, pues el concepto de swap es mínimo. El mayor efecto lo tiene la misma operación por el diferencial de precios. Pero si tú eres de los que vas a hacer carry trade o algo así, pues te recomiendo que veas el video que tenemos publicado sobre el carry trade, donde explicamos precisamente este efecto y ponemos algunos ejemplos de cómo afecta. Si tú, por ejemplo, en tu estrategia involucras operaciones que van a durar varios días abiertos, puedes alimentar, por ejemplo, si estás utilizando el Forex Tester para hacer tus backtestings, puedes utilizar en el Forex Tester el apartado de información de cada una de las monedas para indicarle cuánto es lo que a estos momentos tu broker te cobra por swap, para que en los cálculos te lo involucre y puedas ver qué tanto afecta a tu cuenta por ese concepto.